Cuando hablamos de globalización, inmediatamente nos referimos a las nuevas tecnologías y vemos cómo estas han afectado al sistema de productividad. A esto les llaman los expertos apertura global. Pero para alcanzar esta alta competitividad mundial es necesario tener el conocimiento mediante distintas fuentes de producción y difusión del mismo. Y es ahí donde podemos hablar también de la combinación entre la educación formal y la industria cultural. Para la UNESCO y CEPAL, al convertirse el conocimiento en el elemento central del nuevo paradigma productivo, la transformación educativa pasa a ser un factor fundamental para desarrollar la capacidad de innovación. ¿Qué? Sí, a lo que me refiero con todo esto es cómo las nuevas tecnologías, o bueno, ahorita los medios de comunicación que han venido revolucionando el sistema de la información, ha afectado no solo este campo, sino también el campo de la educación. Y bueno, para entender bien, sabemos que la educación viene siendo un eslabón entre la integración social y cultural. No tener conocimiento de ser un alfabeta cibernético. A todo esto le vamos a llamar educación en la comunicación. Dos conceptos totalmente diferentes, bueno, hace unas décadas, pero con el desarrollo que ha tenido el mundo últimamente, los expertos se han puesto a analizar muy detenidamente la relación que estas dos palabras tienen, educación en la comunicación, viéndolo desde el punto de vista de participación ciudadana, es decir, llevándolo a una dimensión comunitaria. Es decir, que en ese marco entre la comunicación y la educación debe existir un diálogo. Este diálogo no es más que un intercambio de conceptos y significados entre individuos, pero todo esto se hace por medio de ¿qué? De una interrelación social. Gracias a las nuevas tecnologías, hace un rato hablaba de la revolución informática, ¿sí? En este caso vamos a hablar de las redes sociales que nos tienen bombardeados. Ahorita las redes sociales hace que haya una cohesión social que se convierte también en una transformación social. O bueno, eso es lo que los expertos y lo que muchos estudiosos del tema de la comunicación quieren que exista, que haya una transformación social por medio de las redes sociales. Para entender esto, debemos hablar desde su base teórica. Desde hace décadas se ha venido hablando de la educación en los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación han venido tomando un papel fundamental en esto que es la educación, cómo influye en la identidad personal y cultural de un joven, de un niño, de un adolescente, y a esto lo conocemos como la teoría de la crítica. En pocas palabras, sería algo así como una alfabetización mediática. Esto hace que nuestra relación con los medios sea diferente, llevándonos a desarrollar habilidades como un pensamiento crítico, a entender cómo los medios de comunicación manipulan nuestra cultura, a reconocer lo que nos quieren hacer creer, a tener un conocimiento acerca de marketing. También pueden ayudarnos a desarrollar técnicas de persuasión, a descubrir la parte de la historia que aún no se nos cuenta. Hace que abramos nuestra mente y tengamos una visión más allá de lo que nos están contando, de lo que nos están narrando. Y es esto a lo que se referían algunos teóricos del tema como Masterman, Duncan, Buckingham, que fue uno de los últimos que habló acerca de esta teoría hace unos años en el 2005. Y bueno, ellos lo que quieren es que creemos nuestros propios conocimientos, que no nos quedemos solo con el pedacito de información que los medios de comunicación nos dan, sino que lo contrarrestemos con esas cosas, esas experiencias vividas que hemos tenido y así podamos tener un pensamiento, lo que decía hace un poquito crítico, de eso que nos están diciendo, de ese pedacito de la historia que estamos conociendo. Y aquí ya entra en juego la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, nuestra segunda teoría, donde él se basa en la educación dialógica, es decir, el diálogo como un elemento fundamental en la educación. En este caso, la educación ya va a estar basada en la toma de conciencia. Esta idea la apoyó el teórico Kaplun en 1998. Estos teóricos suponen un reencuentro del ser humano con su dignidad de seres creadores de su propia cultura. Ellos dicen que si una persona sabe leer y sabe escribir, es capaz de analizar y de ver desde un punto de vista crítico su realidad. Y todo esto se da bajo el marco de la interacción social y el intercambio de signos lingüísticos. Recuerda que hace un rato yo les hablaba y les decía que estos intercambios, estas interacciones sociales hacían que nuestra sociedad se transformara. Pues bien,
Para Habermas, en 1987, él le llamaba teoría de la acción comunicativa. ¿Y qué querían todos esos teóricos con estas locas ideas y locas teorías? Pues bien, ellos querían llegar a una democracia autoconstructiva. El señor Burt plantea en 1997 una manera distinta de ver el mundo empírico-científico desde una verdadera realidad. En 1997, Apple y Paulo Freire hablan de la educación dialógica desarrollada en y para la sociedad de la información. Y bueno, ya más o menos por el año 2000, 2001, ya con base a todas estas críticas, estas teorías que se han hecho acerca de la educación y cómo este afecta en la comunicación, ya entonces viene un señor llamado Grouch, que él dice, listo, ya tenemos entonces ese sentido crítico acerca de los medios y lo que nos mandan. Ahora tenemos que nosotros mismos crear nuestros propios productos audiovisuales. Ahora ya tenemos la capacidad de nosotros crear nuestros propios contenidos educativos, claro está. Y el señor Grouch a esto le llamó la teoría de la resistencia, la capacidad de adquirir el conocimiento y de crear nuevos contenidos educativos. Es decir, es expresar lo que hemos aprendido, ya sea visual, radio, escrito, etc. Lo importante es transmitir lo que hemos aprendido. Sin embargo, ya en 1996 la palabra teleeduca empieza a coger más fuerza, que son espacios de aprendizaje e intercambio donde se suben contenidos de creación propia y en un trabajo colaborativo, donde vamos a intercambiar información, conocimiento. Y esto nos da unos instrumentos comunicativos que hacen que tengamos la capacidad, por un lado, de expresarnos y crear, y por otro lado, de comprender e interpretar, haciendo que nuestras conexiones comunitarias se mejoren. Es decir, que gracias a la interculturalidad y a la convivencia, y gracias a unas estrategias socioeducativas, nosotros podemos crear nuestro propio contenido y subirlo. Esto hace que el sentido de pertenencia de un territorio suba, aumente en los individuos, gracias a aspectos importantes como la identidad cultural, la autorrepresentación, que es lo que estamos haciendo con este caso, con este tipo de contenidos que subimos a la web, que es sencillamente contar lo que yo aprendí por medio de una narración con imágenes. En pocas palabras, todo este cuento de la educación en la comunicación no es más que crear contenidos nuevos para subirlos a la web. Saben que ahorita las nuevas tecnologías están tomando un auge muy importante a nivel global y tenemos que ir a la par. Se habla que los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante al momento de educar. Hay un debate muy interesante acerca de esto, porque unos dicen que los medios de comunicación son simplemente espacios de ocio para el ser humano, para que pueda descansar y entretener su mente. Se han hecho estudios y se han comprobado que los jóvenes, más que todos los niños, son los que en este momento están siendo más afectados porque su tiempo libre están pegados a la internet, a un medio, a la televisión, al celular, a los móviles. Esto hace que nos volvamos perezosos mentalmente, que no tengamos un sentido crítico. A todo esto es lo que quiere apuntarle lo que es la educación en la comunicación, o pues también comunicación en la educación. Son dos temas que, lo que decía al principio, se estaban llevando por caminos diferentes, pero tienen mucho que ver. Entonces, hacen un llamado a los comunicadores y a los educadores para trabajar en colaboración, que los medios ahorita tienen gran importancia al momento de influir en la identidad y en el pensamiento de una persona, de un niño. Entonces, educación en comunicación viene siendo ese llamado a los jóvenes para que creen sus propios contenidos. Y con esto podemos hacer una comparación entre la educación tradicional, la anterior, donde tenemos que ir a un salón de clase y aprendernos estrictamente lo que el profesor nos llevaba preparado. Ahora no, ahora con las nuevas tecnologías, nosotros mismos somos los encargados de nuestro aprendizaje, por decirlo así, autónomos. Nosotros investigamos, buscamos los temas que a nosotros nos competen, nos gusten. Si no me gusta un artículo, si no me gusta cierto video, lo cambio por otro, busco otro. Eso es lo que quiere la educación en la comunicación, que nosotros mismos podamos crear nuestros contenidos y subirlos para educar a otros. El aprendizaje se da no solo en un salón de clases o pagando un estudio, sino cotidianamente con nuestras actividades diarias. Tenemos algo que aprender y algo que aportar a nuestra comunidad. Ese poquito que aprendimos yo lo puedo mostrar a alguien y alguien va a aprender, y así podemos ir transformando nuestra comunidad.
poquito a poquito, damos nuestro granito de arena, ese granito del poquito que aprendimos lo podemos dar para que otros también empiecen a construir un conocimiento y así podemos transformar nuestra comunidad. Ya hablamos de la educación formal e informal, es decir, nosotros aprendemos con nuestro diario vivir, cualquier actividad, cosa que nos pasa en en nuestra cotidianidad. El fin de todo esto es que ese poquito aprendizaje que tuvimos el día de hoy podamos subirlo, podamos compartirlo, dialogarlo con los demás para que ellos mismos aprendan, nos aporten a nosotros poder aportar a sus vidas y así ir tejiendo una transformación social y comunitaria que es el objetivo final, transformar nuestra comunidad. Porque todos somos libres de acceder y de expresarnos como queramos en los medios. Porque todos somos libres de acceder y de expresarnos como queramos en los medios. Y en conclusión, como comunicadores debemos promover la educación en los medios de comunicación. No podemos ser ajenos a esto. La tecnología cada vez más va avanzando, se va desarrollando y nosotros tenemos que ir a la par con ellos. Se dice que los medios de comunicación es la educación paralela, es decir, que no podemos dejarla ajena. Por un lado los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y por el otro lado la educación. Siempre tiene que ir a la par, en conjunto, trabajando en unidad para así crear una muy buena identidad cultural, influenciar a los jóvenes, a los niños y aún así a los adultos. Muchos hablan y dicen que los medios de comunicación es un espacio de pernicia, de pereza, que lo único que hace es influir de una mala manera a nuestros niños. Nosotros como comunicadores tenemos esa tarea de transformar y de cambiar esa mentalidad. Si bien es cierto, los medios de comunicación son la escuela paralela, donde se educa, se influye, se impone qué pensar. Es por eso que tenemos que salir de esa ignorancia mediática como comunicadores y como educadores y unirnos y trabajar en cooperación, en conjunto, para tener y saber dar una muy buena educación a las nuevas generaciones que vienen detrás.